Amigos televidentes, hay noticias muy importantes. A través de nuestro equipo de producción hemos convocado a nuestro fundador de RBC Televisión y fundador de Habla el Pueblo, don Ricardo Belmont Casinelli. En los próximos minutos, de acuerdo a su agenda, me han confirmado que estará en una entrevista con los directores de RBC Televisión. Así que doy la bienvenida a los directores del programa y haremos una entrevista en todos los ángulos a nuestro fundador. Saludamos a Julián Cortés, director de noticias. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rafael, y buenas noches al público televidente. Diario El Hermanón. Avanza el diario El Hermanón y es un diario online, un diario digital, muy consultado por todos los peruanos y también en el extranjero y por personas de todas las edades. Su director está con nosotros, César Augusto Dávila. Bienvenido. Buenas noches, Rafael, y buenas noches a los gentiles televidentes que nos reciben en sus hogares. Habrá correos electrónicos, usted escríbanos, hablaelpueblo@rbctelevisión.com. Le damos la bienvenida a Yanina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todo el público televidente, comenzando ya la semana y esperando contar con su participación a través de nuestro correo electrónico. Escríbanos a hablaelpueblo@rbctelevisión.com. Muy bien, muchas gracias. Así es, amigos, hay mucho que analizar en lo que caracteriza a Habla el Pueblo durante sus más de 40 años. El 18 de enero del próximo año estaremos cumpliendo 41, es analizar los temas en profundidad. Hemos convocado a nuestro fundador porque hay muchos asuntos que con los directores queremos evaluar en lo que es el país, su historia, la coyuntura actual de nuestra nación, cómo está enfrentando el Perú el contexto no solamente de riesgos, retos al interior, sino también lo que ocurre en el exterior y su influencia en nuestra historia. Es para mí un gusto saludar a nuestro fundador y tenerlo aquí en el programa en una entrevista con directores de RBC Televisión. Mi estimado Ricardo, muy buenas noches. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá, después de mucho tiempo, nuevamente en Habla el Pueblo. Así es. Hay varios temas. Uno, por ejemplo, tú como periodista conoces mucho de la CIP durante tantos años y la CIP ha tenido una reunión en estos días, su 79 asamblea, pero ha obviado el tema de la concentración de medios. Quisiera lanzar la primera pregunta, luego nuestros directores y el público también con sus llamadas telefónicas. Bueno, el gran problema de la concentración de medios, y la CIP lo sabe, es que se concentra el poder en un pequeño grupo que comienza a manejar no solamente la información, que es normal que así sea, sino comienza a manejar los hilos del poder. Y comienzan a manejar a los políticos, y estos políticos a su vez comienzan a tenerle miedo a la maquinaria que puede ponérsele encima si es que no hacen o no cumplen los dictados de este grupo. Entonces la concentración de medios, como se está dando en el Perú, no se ha dado ni en Argentina, en la época de Clarín, no se ha dado jamás en ningún otro país. Creo que en Guatemala hay una concentración de medios parecida, pero que es un escándalo, ¿no? Un propietario, una sola persona es propietaria de todos los medios de televisión, que es el fantasma Ángel González. Pero después, en ningún otro país del mundo se ha visto esto. Que hayan testaferros, que no hayan personas visibles frente a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación, además de manejar políticos, al concentrar tanto poder, manejan también las obras públicas y deciden cuál debe ser la línea que debe seguir el presidente electo por el pueblo. O sea, el pueblo al final está pintado en la pared, ¿no? Con decisiones que no tiene, que nunca más tendrá, salvo el día del voto. O sea, el elector solamente sirve para el día del voto, y punto. Don César Augusto Dávila, con su primera pregunta. Yo quería preguntar algo concreto respecto a las encuestas. Hoy día hemos tomado conocimiento de una de Ipsos Apoyo, me parece, en el cual se hace descender significativamente al presidente de la República, en tanto se levanta a su señora esposa. Quisiera saber qué opina Ricardo al respecto. Bueno, es una jugada
Es una jugada, para mí, nunca la había visto, ¿no? En la época de Belaúnde no podríamos imaginar jamás que a Violeta Correa la pusieran con más popularidad que al presidente Belaúnde. Ni siquiera se le consideraba a Violeta Correa en una encuesta. Era una falta de respeto. Con Pilar Nores no nos podíamos imaginar que a Pilar Nores se le pusiera a competir con Alan García. Con Toledo y Elian Carp, imposible también. ¿Por qué sucede esto ahora con Ollanta? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo lo dejo para que el público nos llame y nos diga, porque la respuesta yo no la tengo. Tal vez el público que tiene mucha filosofía, que tiene mucha lectura de lo que los periodistas no ven a veces, o no vemos, nos puede dar una respuesta, porque ¿qué dice Ipsos Apoyo ayer? Ollanta baja un punto, Nadine crece. Entonces, ¿cómo puede crecer la esposa del presidente, que no ha sido elegida por el pueblo, considerada en una encuesta, y a quien fue electo por el pueblo, que es el presidente de la República, lo bajan sin explicar tampoco por qué baja? ¿Y por qué sube Nadine? O sea, Nadine sube porque es una mujer bella, Nadine sube porque es una mujer brillante, Nadine sube porque es una mujer que le dice al presidente el país que debe tener que el presidente no hace. ¿Por qué sube Nadine? ¿Y por qué baja Ollanta? Ollanta baja porque se va a París, con ese criterio, el día que se fugó Fujimori en el avión presidencial, debería ser tema de debate nacional actualmente. Debería seguir siendo tema de debate nacional, pero sin embargo no pasó nada, el presidente se fue del país, se fugó en el avión presidencial. Sin embargo, el presidente, por haber ido a París, ¿no? Una cosa absurda, el presidente puede ir donde le plazca, por último, ha sido elegido por el pueblo para hacer lo mejor por el país. Sin embargo, este es un escándalo, ¿no? Que estuvo mal que no informó al Congreso, es correcto, pero la falla no es de él. La falla pudo haber sido de una cuestión de mero trámite, ¿no? Porque si ya estás allá, lejos, ya saliste del país, darte un saltito de media hora a otro lugar cercano, Europa es muy chico. Entonces me parecía intrascendente realmente. Julián Cortés. Estábamos hablando de la CIP. ¿A quién representa realmente la CIP? ¿A los periodistas o a los empresarios? Buena pregunta. A ver, la CIP es creada en Estados Unidos en la época de Kennedy, si no me equivoco, con el fin de defender a los cubanos en el exilio contra el régimen de Fidel Castro. Ahí se juntan los dueños de los medios para traerse abajo al régimen de Castro, cosa que me parece válida en términos de defensa de una democracia, ¿no? Pero después la CIP se convierte en un club de amigos de los propietarios de los dueños que defienden los intereses, no de los periodistas, Julián. Los periodistas acá no tienen nada que ver. Los periodistas antes estaban representados en el Colegio de Periodistas, en la Federación de Periodistas, en la Asociación de Periodistas, pero no en la CIP. La CIP son los dueños de los medios de comunicación que cuando tocan sus intereses saltan hasta el techo. ¿Por qué la CIP hoy día, por ejemplo, que es defensora de la libertad, no ha criticado la concentración de medios en el Perú? Eso hubiera sido un tema de debate. ¿Cómo es posible que en el Perú exista una concentración de medios que no existe ni en Estados Unidos ni en ningún país de Europa, solamente en el Perú? ¿Cómo podemos construir democracia incipiente hoy día cuando el gobierno, yo diría que el gobierno de Ollanta Humala podría estar ya triturado por el abrazo del oso, porque los medios de comunicación se pueden tumbar un ministro, un viceministro, un funcionario, porque tienen todo el poder. Los periodistas no tienen nada que ver acá. El periodista está exento, en mi opinión, Julián, de cualquier responsabilidad. Habrá encuestocracia, entonces ya no democracia, ¿no? Porque ¿por qué con tanta anticipación? Y nosotros nos animamos a plantear el sondeo, ¿verdad? Pero con DNI de la gente.
pero estos faltan 2 años para el 2016 y permanentemente cada 15 días la encuestocracia. Claro, si pierde mi candidato, yo dueño de una plataforma de medios, si pierde mi candidato, ataco al presidente electo por el pueblo y lo mido cada 15 días lo mido, para que haga lo que yo quiero que haga. O sea, los perdedores, a través de los medios que representan, los perdedores, le dicen al presidente que haga lo que no pudo hacer el que perdió. O sea, el perdedor gobierna a través de sus medios. Correcto. Yanina, con los correos electrónicos, amigos, los teléfonos aparecerán en su pantalla, márquenos usted en este momento y a ver, para conocer la opinión del público. Yanina, adelante, y hay una intervención también, don César Augusto Dávila. Yo tengo una preocupación y es expresada en el editorial de hoy en el diario Hermanón. Quisiera preguntarle a Ricardo si él opina que estos medios agrupados o captadores del poder a través de las encuestas han reemplazado en el efectivo a los partidos políticos. ¿Parece eso? Los partidos políticos están pintados en la pared. Por ejemplo, si Alan García no tuviera el apoyo de radioprogramas de Canal 4 y de Canal 2, mi amigo Alan García podría estar liquidado hoy día políticamente. O sea, él tiene 2 medios televisivos y una radio que le debe haber dado muchas licencias, muchas gollerías durante su gobierno que ahora lo defienden de una manera increíble, parecen su jefe de prensa. Bueno, el 5 ayer también tuvo una exclusiva, ¿no, Alan? Claro, entonces Alan es muy inteligente, es un hombre realmente brillante, pero que ha manejado los hilos del poder para que después del poder tener a los medios de comunicación más poderosos del país a su favor e interpretando ya como operadores políticos una imagen que hay que resguardar y cuidar para las elecciones próximas. Hasta su nuevo compromiso es ya columnista del Comercio. Y escribe. Claro, y Alan, con la cancha que tiene, es columnista del Comercio y se muere de risa, se ríe de todos nosotros. Alan es una persona que nació para la política, no te olvides que viene pues, de las canteras de los preferidos de Víctor Raúl Aya de la Torre y que lo ha superado ampliamente, porque Alan García se puede vestir de blanco un día y vestir de negro otro día y la gente no se da cuenta que se ha cambiado de terno. ¿No? Esa es la habilidad de un político trejo, inteligente, ¿no? Sagaz, que tiene hoy día, por favores hechos a los medios de comunicación, a los medios de alguna manera del cogote para que le tengan que cuidar las espaldas. Bien, una entrevista en todos los ángulos, hoy en Habla el Pueblo. Yanina, adelante con los correos electrónicos, después las llamadas telefónicas. Vamos a escuchar al ciudadano. Adelante, Yanina. Efectivamente, el público ya va dando a conocer sus primeras opiniones. Y Gisela Barbarán de Barranco ya nos escribe: en el Perú está comprobado que las encuestas son dirigidas y no imparciales, depende de quién las pague. Y Jacinto Ramírez de La Victoria: el día que exista una ley que regule las encuestas, recién vamos a poder creer en ellas. Por ahora solo vemos cómo buscan manipular la conciencia de los electores. Bien, muchas gracias a Yanina. Así es, el ciudadano, estamos debatiendo, el tema de las encuestas ha concitado atención de los directores de prensa aquí, y hay a propósito un tema que vamos a abordar frente a las encuestas. ¿Cuál es el objetivo real de las encuestas, habida cuenta que no hay partidos políticos, ¿no? Entonces ya esto se ha personalizado tanto. O sea, vemos una entrevista, por ejemplo, a Kuczynski, pero ya no era una entrevista, era presentarlo ya en bandeja para una elección. No. Son entrevistas generosas. Por ejemplo, hoy día el periodista parece un jefe de prensa. Acá en Canal 11, cuando abrimos los teléfonos, y voy a hacer una parte, hoy día leí en un periódico que una radio dice: la única radio que permite hablar a la gente y la única radio que permite al pueblo expresarse, ¿no? Nosotros lo hacemos hace 40 años en Habla el Pueblo. Acá no hay teléfonos tamizados, ¿no? Hay una verdad permanente que emana del pueblo y que nos dice permanentemente cómo van las cosas y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Perdón, creo que me perdí con tu pregunta concreta. Sí, ¿a dónde van las encuestas? ¿Dónde van? Porque si no hay partidos, justo lo que el Hermanón acaba de mostrar en portada hoy día,
¿no? Es decir, prácticamente están solos los medios, sus encuestadoras y determinados amiguitos pues que giran en torno a esos Claro, medios. la encuestocracia que se creó desde la época de Montesinos con una encuesta que mide los ratings, la popularidad, y otra que mide a los políticos, se han convertido en los censores, ¿no?, de la vida política del país. Imagínate que hubiera una encuesta que encuestara permanentemente qué opina la gente de los medios de comunicación. Podríamos nosotros saber exactamente que la gente tiene una pésima opinión de los medios de comunicación. Por eso es que el debate de la CIP ya es preocupante. Pero no es que sea preocupante porque el elector o el lector se ha preocupado, sino que ellos mismos se han preocupado de los excesos que están cometiendo en la prensa. Son unos excesos increíbles. Se le prenden a un ministro y hasta que no se tumben al ministro no paran. Se le prenden a un congresista o hay que desprestigiar a la institución tal o cual, y a desprestigiarla se ha dicho si es que no me da las obras que yo quiero manejar, porque además tengo una empresa constructora o tengo una empresa que represento o soy un lobista de tales mineras o de tal otra. Entonces realmente esto es una anarquía total. Las encuestas están contribuyendo a que no haya gobierno, a que haya desgobierno. ¿Qué dice el público televidente? Estamos en una anarquía. Adelante con las llamadas telefónicas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, y también, ¿qué tal? Ricardo, las dos R junto con la R de RBC nos van a salvar siempre. Miren, nosotros ya estamos recontrasados con las encuestas. El pueblo ya se dio cuenta. Ahora están levantando a Kuczynski, el salvador del pueblo. Mentira. Kuczynski es un representante de ese pequeñísimo grupo que domina todo el Perú. Las encuestas no sirven para nada y lo han demostrado ustedes por 4 oportunidades y todas las que van a venir, porque el pueblo está con ustedes. Esa es la verdadera encuesta. Muchas gracias a nuestro amigo que nos acaba de llamar. Siguiente participante, buenas noches. Buenas noches, yo soy el señor Roberto Mestanza desde Punta Hermosa. ¿Qué tal, A mí me parece que está bien claro que las respuestas obedecen a los intereses de los grupos de poder político y económico en el Perú. Y es bien claro que los medios de comunicación están al servicio, lacayo de esos intereses. No podemos decir que acá existe una libertad de prensa, una libertad de pensamiento, o que los medios de comunicación van a defender los intereses de los más pobres. No, eso es algo iluso, algo tonto. Acá solamente tenemos que limitarnos y ser sensatos y claros en decir que solamente ellos defienden los intereses de los grupos de poder económico en el Perú. Bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Y hay más participantes en la línea telefónica. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos, estamos en vivo. ¿Me escucha? Perfectamente, señor, adelante. Baje el volumen de su televisor, por favor. Un saludo al hermanón. Me gustaría que esto se enfoque más adelante y se haga una política verdadera. Me gustaría que el hermanón Ricardo Belmont se una con Roque Benavides para ser candidatos a la futura elecciones del 2016, que sería un gusto tener a dos hombres pensantes para sacar adelante a este pueblo. Correcto. Muchas gracias. Gracias, señor. Bien, una propuesta que hace el señor, ¿no?, de unirse a Roque Benavides. Está buscando partido. PPK estaría ya inscribiendo su Perú Más. Perú Más es el nombre que ha puesto PPK. Falta la revisión de firmas, por supuesto. Claro. Entonces, Sí, a propósito de lo que hemos escuchado de los amigos que han usado la línea telefónica para pronunciarse y también los pronunciamientos que ha hecho Ricardo, yo quisiera preguntarle a él directamente para que en forma clara y transparente, como quisiéramos todos, incluidos nosotros y los televidentes, nos diga si va a participar en política, ya sea como candidato a la alcaldía o a la presidencia, como algunas personas han insinuado por la línea telefónica. Ya lo he dicho un montón de veces y lo voy a repetir, ¿no? Yo participo en política toda mi vida. Yo estaba analizando mis primeros programas de televisión y yo tenía siempre un editorial. Yo me acuerdo con Genaro, con Mauricio Arbulú cuando trabajé en Canal 4, con Genaro en el 5, siempre le decía, déjenme 3 minutos para dar mi opinión sobre lo que pienso del país. Y en el año 80 yo ya hablaba de política y en el año 75 también, en la época de Velasco.
Pero no hablaba de política partidaria, hablaba del Perú que yo soñaba en ese entonces, que es el país que sueño ahora. Cuando yo veo que el Perú crece, que el Perú tiene cada día gente con mayor fortuna, que está incluso personas de mi familia entre los más ricos del Perú, digo, pucha, me alegro que sea así, que todos ganen plata, que todos sean, ojalá todos sean millonarios, ¿no? Pero cuando veo que hay tantas asimetrías, tanta injusticia con el jubilado, tanta injusticia con el niño, tanto resentimiento porque no se cumplen las promesas, se le engaña al elector, se le manipula al ciudadano permanentemente, yo voy respondiéndole a César Augusto que no es que yo quiera participar en la política, o sea, era un candidato, eso es vanidad pura, ya esa etapa de mi vida ya pasó. Yo sí quisiera encontrar un hombre o un grupo de hombres que en política comiencen a decir, pucha, vamos a levantar la moral del Perú, vamos a hacernos preguntas, por ejemplo, preguntas simples, ¿eh? ¿Por qué no vuelve la educación cívica de manera intensa en los colegios? ¿Por qué no vuelve la educación física obligatoria desde a la primera hora en el colegio como antes? ¿Por qué? Preguntas aparentemente tontas, ¿no? ¿Por qué no clasificamos a un mundial hace 30 años? ¿Por qué no clasificamos? No es porque no tengamos buenos futbolistas, porque no hay una mística ganadora, porque no hay un concepto de país, porque no hay una nacionalidad impresa en el alma del deportista. ¿Por qué no somos más decentes? ¿Por qué somos tan corruptos? ¿Por qué vamos al poder a robar? ¿Por qué se enriquecen los presidentes, los políticos, los congresistas? Entran pobres y salen ricos. ¿Por qué? Háganse esas preguntas. ¿Por qué el policía siempre es satanizado como un hombre corrupto? Porque el policía piensa, si estamos viendo que hay una asimetría enorme, si estamos viendo que la gente dice, no importa que robe, pero que haga obras, estamos entonces hablando de un escenario donde el hijo dice, no importa que mi padre le pegue a mi madre, con tal de que mi padre me dé propina para ir al cine. O sea, estamos poniendo la parte del rendimiento sobre los valores. Y eso a mí me parece que ha enfermado el alma nacional. Yo no quiero participar en una campaña política con las reglas de juego que existen ahora, sin ¿cómo se llama esto? El voto electrónico, porque va a ser una trampa más. Nuevamente se van a robar las firmas, se van a elegir los congresistas que más pagan, va a ganar la elección el que más dinero tiene y no el que el pueblo quiere. Además, el que el pueblo quiere y el que el pueblo va a elegir no va a poder gobernar porque los medios inmediatamente lo coparán, como han hecho con la señora Nadine y con Ollanta, y que si no hacen lo que ellos quieren, lo liquidan a través de sus medios. Y con la concentración de medios, en esa licuadora yo no quiero entrar. Yo no quiero entrar, de ninguna manera. Yo no voy a entrar. A mí me han propuesto mucha gente, Ricardo, te lleva a la alcaldía de Lima, la gente recuerda tus obras, y yo digo que entre otros, hay tanta gente capaz, pero que sean consecuentes, o sea, que digan, vamos a hacer esta obra y que la hagan. Y el presidente que diga, yo voy a hacer estos cambios, que lo haga, que no le tenga miedo a la prensa, que no le tenga miedo al poder fáctico. Entrevista total, vamos a una pausa, regresamos para profundizar ese tema, las encuestas, viene también el tema de obras, enseguida, en un instante. ¡Lucha!